Muy bien, queridos, les invito a que abran sus Biblias en el libro de Habacuc, Antiguo Testamento, ahí cercano ya hacia el final. Mientras lo encontramos, Habacuc es uno de los profetas antes del exilio. El pueblo de Dios fue exiliado y entonces tenemos tres grupos de profetas. Habacuc. Tenemos los profetas antes del exilio, que son los que de parte de Dios hablaban al pueblo, advirtiéndole que se volvieran de sus pecados. Vamos a estar en Habacuc, capítulo 1. Pero el pueblo, como muchos de nosotros, hizo caso omiso. Y se acercaba entonces el juicio de Dios. Y luego encontramos estos profetas como Habacuc, que son ahí cerquita al exilio, ahí cerquitica. Y luego vamos a encontrar los profetas que estuvieron durante el exilio, también nos hablan. Bueno, muy bien. Vamos a estar en Habacuc, y para quienes les gusta tomar apuntes, el título de prédica de hoy es El silencio de Dios. El silencio de Dios. Queridos, en algún momento de nuestra vida cristiana, uno a veces entra a la vida cristiana considerando que todo va a ser color de rosa, que nunca va a haber ninguna dificultad. Pero hay momentos en la vida cristiana que vivimos problemas también, y problemas difíciles, problemas de diferentes tipos. Acudimos a Dios en oración, en súplica, pasa mucho tiempo, confiamos en que Él nos va a responder y no pasa nada. Pareciera en ocasiones que como que Él nos ha abandonado. ¿Se ha sentido así? Yo sí, y no una vez, muchas. Que aunque usted ora, pasa el tiempo y no vemos obrar a Dios. Bueno, hay un profeta en la Biblia, y es casualmente Habacuc, que vivió una situación similar. Y hoy vamos a ver qué enseñanza nos da Dios a partir de este texto tan maravilloso. Todo el libro de Habacuc es hermoso, de mucha profundidad. Pero hoy vamos a estar capítulo 1 y vamos a ir del 1 al 11. Así dice la palabra del Señor. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, a los babilonios, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede la justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos.
y sus jinetes se multiplicarán, vendrán desde lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Queridos, el primer punto, hoy vamos a ver 3 puntos en la predicación expositiva que tenemos, y el primer punto es el reclamo de Habacuc. El reclamo de Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Versículos 1 y 2 son las frases que él repite allí. Y también puede ser el grito ahogado en la garganta de alguno de ustedes, que lleva tiempos orando, clamándole a Dios. No ve que la situación cambia y por el contrario parece tal vez que se va dificultando más. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no veo que actúes? Habacuc nos deja ver que viene orando durante mucho tiempo. Este no es un grito que se hace cuando se hace la primera oración. No, es un grito después de mucho tiempo, mucho insistir. En el corazón de Habacuc había una carga que lo llevaba a interceder, a orar intensamente, a insistirle a Dios por una respuesta. Ahora, yo tengo una pregunta para usted el día de hoy. ¿Cuál es su carga? ¿Hay alguna carga? Todos tenemos. ¿Qué es aquello por lo cual usted viene hace tiempo orando intensamente y no ve respuesta? Y como dice mi hermano, todos tenemos una carga. Ahora, podemos identificar que la oración de Habacuc fue intensa. No como algunos que se quejan mucho, pero oran poco. Sin embargo, el profeta no ha visto el obrar de Dios, no ha recibido respuesta a sus peticiones. Posiblemente el problema se había agudizado más y ante el aparente abandono de Jehová, Habacuc se siente frustrado. Aquí hay un grito por frustración. ¿Se ha sentido frustrado, frustrada a causa de Dios? Sí. Eso ocurre y Habacuc lo estaba viviendo. Y hace lo que para muchos sería una especie de grosería. Le hace un reclamo a Jehová. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo daré voces a ti y no responderás? En otras palabras, ¿hasta cuándo te pediré ayuda y tú como que no escuchas? Querida iglesia, se vale con honestidad y con reverencia reclamarle a Dios. Repito, con honestidad pero con reverencia, se vale reclamarle a Dios. Habacuc nos lo deja ver en este momento. La pregunta también que tengo para ustedes, ¿cómo se ha sentido cuando lleva tiempo orando, esperando la respuesta del Dios Todopoderoso, el que sabemos que todo lo puede? Levantó a Lázaro. ¿Cómo no va a hacer algo por el problema que tengamos? Pero no hay respuesta. Ahora, no sabemos qué es más terrible, si el problema que vivimos o la indiferencia de Dios. Aquí se pone en la balanza, ¿qué será más terrible, esto que estoy viviendo o que Dios definitivamente no contesta? Nos molesta la pasividad de Dios. Nos inquietamos, nos perturba y a veces hasta tambalea la fe.
Ahora vayamos al segundo punto y es, ¿cuál es la razón? ¿Por qué Habacuc venía orando intensamente? ¿Por qué ahora se siente frustrado y porque Dios no responde? ¿Cuál era la razón? Eso lo vemos en el versículo 2, parte B, hasta el versículo 4, y Habacuc nos deja ver cuál es la razón por la cual viene orando insistentemente. ¿Cuál es el problema? Y dice desde el versículo 2, parte B, y daré voces a ti a causa de la violencia. Versículo 3, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual, escuchen, la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, y por eso sale torcida la justicia. Voy a leer en Nueva Traducción Viviente, que es un poco más claro. Hay violencia por todas partes, dice Habacuc. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas molestias, estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. El profeta, donde quiera que levantaba su mirada, solo veía opresión y violencia. Los pleitos y las contiendas eran el común, el pan de cada día. Los malvados abusaban del pobre, del que obraba correctamente, debido a que los tribunales habían abandonado la ley de Moisés, la que Dios les había dado. Entonces la justicia era corrupta. El soborno y el engaño se habían generalizado por toda la nación. ¿Ve algún parecido con nuestra situación el día de hoy? No. Nada que ver. Estamos viendo los tiempos. Esta es una muestra que la palabra de Dios no es obsoleta, queridos. Todo pasará, pero la palabra de Dios nunca pasará y siempre será actual. Porque es vida, porque es eficaz, porque es la palabra de Dios. Amén. Ahora, hermanos, en el versículo 3, Habacuc hizo una pregunta muy importante. ¿Por qué me haces ver? Y lo repite 3, 4 veces. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Y haces que vea molestia. En otras palabras, Habacuc le dice: Dios, ¿por qué me haces ver y conocer tanta opresión y dolor? ¿Cuál es la razón por la cual tú quieres que yo vea todo esto? Hermanos, la mayoría de nuestras oraciones se centran principalmente solo en nuestros propios problemas, ¿cierto? En nuestras propias necesidades. Y está bien, pero está incompleto. Porque también necesitamos ver otras realidades. Y aquí la pregunta que surge es: ¿qué otra realidad quiere Dios que usted levante su mirada y vea a su alrededor? ¿Qué otras realidades hay, aparte de las suyas, que Dios quiere que también veamos? Aquí hay un llamado a levantar la mirada y a que miremos a nuestro alrededor para saber lo que está pasando. Y que como Habacuc seamos una iglesia que intercede por las necesidades del prójimo. Es un llamado a conocer más al hermano que está sentado a su lado. A que usted conozca más a su hermano, y entre más lo conoce, más sabe sus realidades. Es posible que usted le vea muy bien, pero no sabe el dolor que lleva por dentro. Decía mi mamá, la procesión va por dentro. Querido, pero también es necesario que veamos lo que está pasando en nuestro país. Que levantemos la mirada y veamos qué ocurre en nuestra sociedad. También aquí hay injusticia social, la corrupción está por doquier y de la violencia ni hablemos.
Levantemos la mirada y miremos cómo los violentos y poderosos desplazan al campesino. Cómo muchos jóvenes son inducidos a la droga. Veamos cómo hay niños que mueren por desnutrición en un país donde hay tanta comida. Veamos cómo hoy ser pillo paga. Pues algunos de los gestores de paz les pagan por ser pillos, involucrados con la guerra, con el narcotráfico, con desplazamiento, hermanos. Miremos cómo muchos han desfalcado la nación y evaden la justicia porque también es corrupta en algunos casos. Queridos, preguntémonos, Dios, ¿por qué me haces ver tanta opresión y dolor? La misma pregunta de Habacuc nos la traslada el día de hoy a cada uno de nosotros. ¿Por qué me haces ver tanta iniquidad alrededor? La respuesta, para que oremos más por nuestro país. Para que intercedamos no solo por nuestras propias necesidades, sino también por las de nuestro alrededor. Para que sintamos como Cristo compasión, porque esta sociedad vive como ovejas sin pastor. Escuchen las palabras en Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Ante la corrupción que había en la nación, esto dijo el Señor, y quedó plasmado en su palabra: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera. Y no lo hallé, dice Jehová. Dios buscó un intercesor y no lo encontró. Queridos, tal vez Colombia no cambia porque los cristianos oramos poco por ella. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Tengo una pregunta para usted. Es esta: ¿cuál es su hasta cuándo? ¿Cuál es su hasta cuándo? ¿Cuál es su hasta cuándo, Señor? ¿Será porque la economía no mejora? ¿O su hasta cuándo es posiblemente por el maltrato, la indiferencia de algún ser cercano? ¿Cuál es su hasta cuándo? ¿O tal vez es por una enfermedad? ¿O un hijo o un ser querido que rechaza a Dios una y otra vez? Usted viene orando y ¿hasta cuándo, Dios? ¿Cuál es su hasta cuándo? ¿Qué es aquello que usted está viviendo y aunque ora y clama al Señor, es como si Él no viera su situación, como si Él se hubiera olvidado de usted? Yo creo que todos en nuestra vida hemos vivido, y si usted no lo ha vivido, lo va a vivir. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? Hermanos, Habacuc vivió lo mismo. Estaba preocupado por la inmoralidad del pueblo de Dios. Había orado, había clamado, y como Dios no respondía, levantó su voz y le hizo un reclamo a Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo te quedarás sin hacer nada? Pero Dios respondió. Ese es el punto 3. Por fin Dios respondió a Habacuc. Versículos del 5 al 11. Esta es la respuesta de Dios. Dios, te oro y tú no haces nada. Escuchen la respuesta de Dios. Mirad entre las naciones y ved, nuevamente, y ved.
Mirad entre las naciones y ved, escuchen, y asombraos. Aquí está la razón. ¿Por qué se van a tener que asombrar? Porque haré una obra. Dios sí está presente en la situación de Habacuc y en la suya y en la mía. Asómbrense porque voy a hacer una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. ¿Por qué aquí? Esta es la obra que tiene para su pueblo. Yo levanto a los caldeos, a los babilonios, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas, formidables y terribles. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Ellos creen que hacen justicia, algo parecido a lo que ocurre en nuestra sociedad con algunos grupos. Ellos imponen su propia justicia. Versículo 8, sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes las hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Iglesia, el silencio de Dios nos desconcierta, pero sus respuestas nos desconciertan aún más. Su silencio nos perturba, pero más perturbador en ocasiones son sus respuestas, hermanos. En el versículo 5 el Señor les dice, mirad, porque haré en vuestros días una obra asombrosa. Van a quedar con la boca abierta, dice una traducción. Dios no es ajeno a lo que nos pasa. Aunque no lo veamos, Él está obrando. Nada escapa a su control. Él es soberano. Pero no obra a mi manera. Él no obra como nosotros esperamos, sino a la suya. Tampoco Dios obra en mis tiempos, sino en los suyos. Porque para Él un día es como un siglo, y un siglo como un día. Y algo que nosotros no tenemos es paciencia. Sus tiempos son perfectos y sus respuestas también lo son. Dios le responde a Habacuc que sí está obrando, que sí lo está haciendo, que estaba por hacer algo que los dejaría perplejos, asombrados. Habacuc es llamado a mirar que entre las naciones existía un pueblo malvado que estaba ferozmente conquistando el mundo. Eran los babilonios. Tampoco nosotros podemos ignorar las tendencias que hoy en día avanzan a pasos agigantados en el mundo, hermanos. Algunos ejemplos de lo que está avanzando en el mundo de manera asombrosa. Queridos, el feminismo está rayando con el odio por los hombres. El aborto indiscriminado se promueve como un derecho básico de la mujer y lo aterrador es que algunas iglesias también ya lo han aceptado. Hermanos, los jóvenes y los niños son objeto del movimiento LGBTQ. Dañando el joven de hoy, aseguran el daño al adulto del mañana. Y todo esto ha nacido allá afuera. Mirad, le dice Habacuc, deje de concentrarse solamente en su situación, levante la mirada y mirad lo que viene. Todo esto nació allá afuera en los países disque desarrollados, pero ya llegó a nuestra sociedad y vendrá con más fuerza. Iglesia, Dios haría un juicio a su propio pueblo, dejando que el mal del imperio babilonio los invadiera y los llevara como esclavos. Babilonia sería su vara de castigo. Y Habacuc lo comprendió. Versículo 12, por favor.
Lo voy a leer, sí, versículo 12. ¿No eres tú el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Pero escuchen, no moriremos. Esa palabra es clave. No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste. Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Habacuc comprendió que lo que venía encima era un juicio contra su propio pueblo, pero conocía a Jehová. Oh Jehová, eterno eres. No moriremos. No moriremos. ¿Acaso un padre castiga a su hijo con la intención de dañarlo y matarlo? No. Eso mismo entendió Habacuc. Eres nuestro padre. Los has puesto como vara, pero no moriremos. Y eso da seguridad en medio de las situaciones difíciles. Dios nos sostendrá. Ahora, ¿por qué Dios lo hizo? Porque Él ama a sus hijos. Por eso nos corrige y a Él le importamos. El autor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 6 lo confirma, porque el Señor al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. No somos bastardos, somos hijos legítimos de Dios. Si nosotros, imperfectos, disciplinamos a nuestros hijos por amor para que no se descarríen, Dios es perfecto y lo hace. El motivo, amor. Querida iglesia, jamás podríamos pensar que Dios no nos ama cuando permite que vivamos algunas situaciones difíciles. Dios amó tanto a su pueblo que usó a una nación bárbara buscando que se volvieran a Él, para que abandonaran su pecado, para recordarles que eran un pueblo santo, apartado entre las naciones para Dios. Desafortunadamente ellos siguieron pecando y la Biblia nos enseña en Jeremías 29 que terminaron conquistados por Babilonia y fueron llevados esclavos y allí estuvieron por 70 años. Hermanos, es posible que lo que ocurre en nuestro país sea un llamado para que la sociedad se vuelva a Dios. Entonces usted y yo tenemos que orar más por nuestra nación, pero también tenemos que ir y proclamar el Evangelio de la salvación, la mayor muestra de amor de Dios. Ahora, veamos algunas razones por las que posiblemente Dios tarda en responder a sus oraciones y a las mías. Otras razones. Una de ellas, el Señor puede tardar en responder sus oraciones porque puede estar puliendo algún área de su vida. Filipenses 1:6, el apóstol Pablo le dice a los filipenses, estando convencidos precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La pulirá, la pasará como el oro por el horno para limpiar la escoria, lo sucio. Posiblemente Dios tarde en responder nuestras oraciones porque está puliendo algo en nuestras vidas. ¿Qué necesita ser perfeccionado en su vida? Tal vez la paciencia, la falta de humildad, tal vez la misericordia por el otro, verdadera fe, verdadera confianza en Dios, ¿será lo que Dios está puliendo en su vida? O tal vez la autosuficiencia. ¿Qué es lo que Dios está puliendo en su vida? Uno sabe. O tal vez la falta de contentamiento, es decir, estar satisfecho con lo que tenemos. Hay otra razón por la cual posiblemente Dios no responde a nuestras oraciones. Y es que posiblemente
no recibimos lo que esperamos, sino lo que necesitamos. Es posible que Dios no nos dé lo que nosotros queremos y nos da es lo que Él sabe que necesitamos, hermanos. Jeremías 29:11 dice el Señor, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Queridos, debemos orar confiando en Dios. Cuando usted acepta la voluntad sobre sus oraciones, la voluntad del Señor sobre sus oraciones, lo que está haciendo es reconociéndolo verdaderamente como su Señor, como su soberano. ¿Recuerdan la oración de Jesús en Getsemaní? Él pidió lo que él quería. Señor, si es posible, pasa esta copa de mí. La copa de la ira de Dios que iba a descargar sobre él para pagar el pecado de la humanidad, Jesús en su humanidad no la quería. Señor, si es posible, pasa esta copa de mí. 3 veces. Pero seguidamente 3 veces oró también ahí. Pero Señor, no como yo, sino como tú. Señor, haz tu voluntad. Haz tu voluntad, Señor, por encima de mis deseos. Esa tiene que ser nuestra oración, hermanos. Haz tu voluntad sobre mi oración, Señor. Tú sabes realmente qué es lo que yo necesito. Sabes qué quiero yo, pero tú sabes qué es lo que yo realmente debo recibir. Señor, tú sabes que lo quiero para allá, pero tú sabes el tiempo. Tu tiempo y tu decisión es perfecta, Señor. Cuando oramos de esa manera, lo reconocemos como Señor, como soberano. Y verdaderamente usted entonces demuestra que está confiando en Él, porque Él es el único digno de confianza. El hombre siempre le va a defraudar, Dios jamás. Pero querido hermano, por el texto que estamos viendo hoy de Habacuc, donde vimos que Dios estaba preparando un juicio terrible a su pueblo por sus pecados, posiblemente la demora de Dios en responder sus oraciones sea un acto de amor a usted, dándole tiempo, la oportunidad para que se vuelva a Él en sincero arrepentimiento. Por el contexto de lo que acabamos de aprender en Habacuc, es muy posible que la demora de Dios a responder sus oraciones, a agravar posiblemente su situación, sea un acto de amor, esperando que usted voltee a mirarlo, reconozca que lo necesita y se vuelva a Él en verdadero arrepentimiento, hermanos. Es muy posible que llevemos tiempos, años en la iglesia y no seamos realmente y legítimamente creyentes. Miren los fariseos. Queridos, el Señor le dice a Habacuc, mirad y asombraos de la obra que voy a hacer. Pero ya Dios hizo la obra más asombrosa y maravillosa que jamás el mundo pudo y podrá conocer. Dios amó tanto a este mundo corrompido que sacrificó, a su único Hijo. Esa es la obra más asombrosa y maravillosa que Dios ha hecho. Dios Hijo se hizo hombre y fue a la muerte de cruz. Allí la copa de la ira de Dios por nuestros pecados fue derramada sobre Jesús y el justo pagó por los injustos. Al resucitar venció a los muertos y por su obra todo aquel que crea en Él será libre de pecado. El Espíritu Santo vendrá a morar en Él. Dios le amará como hijo y tendrá asegurada la vida eterna. Y la paz verdadera, que no es como la da el mundo, sino como la da Él, el Shalom. La paz que nadie comprende, porque en medio de los problemas podemos estar en un gozo y una tranquilidad, solamente la puede dar Él. ¿Cuánto más quiere usted resistirse al Señor? Porque también es posible que usted sea un verdadero creyente, pero se ha enfriado. Está jugando con la línea del peligro.
Y como dicen por ahí jocosamente, hasta se podrá haber dado un paseíto por Egipto. Puede ser un llamado, un llamado. ¿Cuánto más quiere usted resistir al Señor? No siga rechazando el amor de Dios. Vuélvase a Cristo hoy, mañana puede ser tarde. ¿O prefiere seguir en pecado y como el pueblo aquí en Habacuc nos deja ver, quiere pagar las consecuencias, hermanos? Queridos, aunque no veamos a Dios obrar, Él se mueve de maneras misteriosas y no tenemos la capacidad de comprenderlo, pero sí de aceptar su buena y perfecta voluntad con una bella expectativa. En nuestra limitada inteligencia es imposible comprender el quehacer de Dios, pero lo que sí podemos hacer, Señor, tú eres perfecto, yo soy tu hijo, no vamos a morir, dijo Habacuc, pasaremos por esta, y esperar en su voluntad con una bella expectativa. Iglesia, cierro con un poema maravilloso de William Cowper. Dios se mueve de una manera misteriosa para realizar sus maravillas. Planta sus huellas en el mar y cabalga sobre la tormenta. Santos temerosos, cobrad nuevo valor. Las nubes que tanto teméis están hinchadas de misericordia y se abren como bendiciones sobre vuestras cabezas. No juzguéis al Señor con vuestros débiles sentidos, sino confiad en su gracia. Detrás de una providencia de ceño fruncido, Él esconde un rostro sonriente. Sus propósitos maduran con rapidez, abriéndose hora tras hora. El capullo tendrá amargo sabor, pero dulce será la flor. La ciega incredulidad yerra con seguridad y escudriña en vano su obra. Dios es su propio intérprete y Él es quien la dará a conocer. Queridos Habacuc, los nombres en hebreo tenían un significado. Habacuc en hebreo significa abrazo. Abrazo. Siéntase abrazado, abrazada por Dios en medio de esa dificultad que vive, en medio de ese hasta cuándo, porque Dios le sostendrá. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Él responderá en su tiempo y a su manera. Meditemos. Tómese allí un momento y ¿qué le dijo el Señor el día de hoy?